Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Lunes 26 de marzo, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvel.asambleanacional.gov.es. Revisamos de inmediato quién nos acompaña hoy en las entrevistas. Estará con nosotros Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha. Con él hablamos sobre el paro que está previsto para este día. También estará con nosotros Álvaro Guzmán, ingeniero, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario. Con él hablamos sobre el Premio Nacional a la Seguridad Vial de este 2018. Revisamos el pico y placa. Hoy lunes esta restricción vehicular rige para los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2 y está en vigencia desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Arrancamos con la información. El pasado sábado se efectuó la reunión de la Comisión Binacional de Frontera Ecuador-Colombia en el Fuerte Militar Tulcán. Tras 4 horas, las autoridades de ambos países acordaron estrechar la seguridad en la frontera norte para brindar seguridad a los pobladores, especialmente de Nariño, Esmeraldas y Carchi. Este encuentro se dio luego de los últimos ataques perpetrados por grupos residuales en contra de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En la cita concluyeron que se aumentará la presencia de militares y policías en puntos específicos. Así también se brindará capacitación por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia y sus pares ecuatorianos para mejorar las medidas de seguridad y en operaciones. Redoblar la seguridad en las zonas más conflictivas, en el intercambio de información constante. Requerimos de capacitación para nuestras fuerzas en esa experiencia que ellos han vivido, en explosivos, en medidas de seguridad, en patrullajes, en operaciones. Compartir información, centros coordinados de inteligencia entre las fuerzas militares y policiales van a tener resultados muy importantes en la lucha contra estas amenazas y contra estos grupos armados que delinquen en esta región. Las elecciones seccionales en el país se efectuarán el 24 de marzo de 2019. Así lo resolvió el Consejo Nacional Electoral tras la aprobación de plan operativos de los próximos comicios en los que se elegirán alcaldes, concejales cantonales, prefectos y viceprefectos provinciales, miembros de juntas parroquiales y por primera vez consejeros del Consejo de Participación Ciudadana definitivo mediante voto universal. De acuerdo al cronograma aprobado, la convocatoria a elecciones será el 21 de noviembre de este año. La campaña electoral irá del 5 de febrero al 21 de marzo de 2019. El voto de las personas privadas de libertad será el 21 de marzo, mientras que el voto en casa el 22 de marzo. El Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió el pasado viernes ratificar el inicio del primer receso del año de la Asamblea desde este lunes 26 de marzo hasta el próximo lunes 9 de abril. En la misma sesión se aprobó designar a John de Mora como prosecretario general temporal del Parlamento hasta que el Pleno designe a la secretaria o secretario definitivo. Tras una sesión mantenida la tarde del viernes, el Consejo de Administración Legislativa CAL ratificó a John de Mora como prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, tras la renuncia de Livia Rivas previa a la cesación de funciones de José Serrano a la presidencia del Legislativo. Patricio Donoso así lo confirma. Hasta que se nombre al nuevo secretario o secretaria general de la Asamblea, que debe ser, de acuerdo a la ley, nombrado por el plenario legislativo. Además, el CAL ratificó el inicio del primer receso legislativo del año desde este lunes 26 de marzo. Se negó mi petición expresa a nombre del movimiento Creo, así emitida, de que el receso legislativo se postergue. Se negó con 4 votos en contra, una abstención del vocal social cristiano y mi voto a favor de la moción que había presentado.
Todo esto mientras al interior de la Asamblea Nacional continúa la discusión sobre la renovación de autoridades, tema que estaba previsto, se debate el pasado jueves en el seno del Legislativo y que no se logró debido a la falta de acuerdos entre los parlamentarios. Eso es totalmente normal de que haya una necesidad y una intención de muchos compañeros de ocupar los cargos administrativos y políticos dentro de la Asamblea, pero al final la resolución del bloque es que la decisión que se tome la vamos a adoptar todos y a respetarla. Yo consideré anteriormente y pedí de que haya una reunión entre los jefes de la bancada con el CAL a fin de llegar a un acuerdo. Lo que estamos planteándonos es lo siguiente, y este no es un tema solamente de votos, este es un tema de conducción ética del Parlamento ecuatoriano. Y esa conducción ética requiere tener objetivos. Los objetivos que nosotros estamos planteando para poder darles paso a la reconformación es trabajemos primero sobre una agenda legislativa. No se descarta que durante los 15 días que dure el receso legislativo, la presidenta de la Asamblea Nacional, en uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspende el receso y convoque a los asambleístas a periodo extraordinario de sesiones. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Luego que el Consejo de Administración Legislativa calificara a trámite el pedido de juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno, la Comisión de Fiscalización deberá iniciar el trámite. La convocatoria será el lunes 26 a las 18 horas. En los próximos días, tanto el fiscal cuanto los asambleístas interpelantes deberán presentar sus argumentos. La Comisión de Fiscalización deberá iniciar el trámite de juicio político en contra del fiscal general de la Nación este lunes 26 de marzo. La convocatoria la envió la presidenta encargada Carla Chávez y a las 18 horas deberán abocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa. Se tiene que aprobar un calendario para la presentación de pruebas de cargo, de descargos. La mesa legislativa tendrá aproximadamente 20 días para sustanciar el trámite. Luego de escuchar a Carlos Vaca y a los asambleístas interpelantes, deberá elaborar un informe que motive el archivo o recomiende el juicio político. Al fiscal se lo acusa de incumplimiento de funciones por haber difundido el audio de una conversación entre el asambleísta José Serrano y el excontralor Carlos Polit, sin este ser judicializado. Ese es uno de los temas centrales del juicio político, porque existe escritura pública con una declaración, escritura debidamente certificada. En la petición de juicio no se incluye el tema de la comisión del 30S ni lo relacionado a la empresa brasileña, pues esos temas serán sometidos a investigaciones. Con ello, el proceso judicial avanzará paralelamente. El trámite de juicio político lo realizará la actual Comisión de Fiscalización, pues la sesión en la que se iba a debatir la posible renovación de autoridades de la Asamblea Nacional quedó suspendida. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El gremio del taxismo cuestiona y rechaza la proliferación de taxis ilegales que, según dicen, se ha evidenciado aún más desde la aparición de las aplicaciones Uber y Cabify. Por ello, esta mañana han organizado plantones en cada cooperativa con el fin de exigir frenar la informalidad. La protesta, denominada La Hora Cero, busca dejar sin efecto la utilización de ambas aplicaciones. Además, pedirán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a otras instituciones públicas que realicen operativos para combatir el taxismo ilegal. Saludamos ya con Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muy buenos días. Coméntenos, hoy el plantón será a las 9:30, sale desde el Parque El Arbolito, ¿será una movilización? Más allá que un plantón, que una movilización, nosotros el día de hoy vamos a cumplir con la segunda acción. La denominada Hora Cero tiene una serie de acciones. La primera ya fue dirigida a donde el señor alcalde. Hoy vamos a asistir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Consideramos que como organismo rector de las políticas aquí en el país, es necesario que el señor ministro nos escuche, atienda nuestras necesidades. Hay que reconocer que en días anteriores hemos dialogado ya con el señor viceministro, con el señor subsecretario. Sin embargo, de eso nosotros creemos y estamos convencidos de que si es que hacemos mesas de diálogos permanentes y constantes, podemos tener mejores resultados. ¿Cuál es el panorama que atraviesa en la actualidad el sector del taxismo en la capital? Nosotros nos vemos afectados por esta
estas aplicaciones que lamentablemente entran al país sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de permiso. Quienes ejercemos esta noble profesión tenemos más de 70 años aquí en Quito, capital de la República, y en el país. Por lo tanto, cumplimos con todas las obligaciones correspondientes. Nosotros hemos dicho a la autoridad siempre que es necesario la coordinación con quienes estamos involucrados, que es necesario que el señor ministro, en este caso, a través de sus delegados, proceda a hacer las respectivas coordinaciones con los municipios para poder nuevamente restablecer el tema del plan pionero, que venía dando resultados. Lamentablemente se quedó ahí, no fueron constantes, no fueron permanentes, y lo que queremos decirles hoy al señor ministro, al viceministro y al subsecretario, de que nos ayuden. Estamos conscientes, ya hemos conversado, hemos dialogado, hemos iniciado una etapa mediante la cual podemos darle solución. No es un paro, eso queremos aclararlo, no son plantones. Servicio, nosotros más bien vamos a aprovechar, encaminar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y nuestros compañeros que se quedarán en las operadoras, en los controles, en sus sedes sociales. Lo que harán es más bien hacer un acto de concientización, que la mejor forma de erradicar la informalidad, la ilegalidad, estos aplicativos que nada tienen que ver con el servicio de transporte, es también fortaleciendo la calidad del servicio. Esto nos debe llamar a una reflexión de que es importante de que nosotros mejoremos la calidad del servicio. Como dirigentes, ¿cuáles son las propuestas que ustedes van a llevar? ¿Cómo van? Usted ha dicho que una de las ofertas es mejorar la calidad del servicio. ¿Cómo lo harán? ¿Cuál es el planteamiento que ya tiene? El 19 de octubre del 2016, la Unión de Cooperativas de Transportes en Taxis de Pichincha, atendiendo lo que dicta el reglamento, la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito 70, establece algunas series de requisitos para ser homologados y poder brindar el servicio a través de una aplicación. Y es así que nosotros recibimos la aplicación correspondiente, la homologación correspondiente, y nosotros hemos venido trabajando. Lamentablemente necesitamos quien nos impulse, quien nos apoye. En las mesas de diálogo, inclusive en el municipio, manifestamos de que era importante y necesario que el municipio también nos ayude a emitir la información. Un vehículo legal, un vehículo que está amparado por la ley, por el municipio, por el ministerio, por todas las organizaciones y los entes que tienen que ver con el transporte, es sinónimo de seguridad. Asimismo, un vehículo que no cuenta con ningún tipo de autorización, aunque se dé a entender que como que brindan un mejor servicio, nosotros también tenemos siempre quejas de que un taxi ha hecho un mal servicio. Hemos hecho las investigaciones. ¿Usted cree que por ese tipo de problemas, de inconvenientes que se han evidenciado, el mal uso del taxímetro, el abuso también en los costos de las tarifas, cree que por eso la gente opte ahora o prefiera el uso de estas aplicaciones, que es ahora lo que les está afectando? Por esa razón hemos dicho nosotros que es importante erradicar todo tipo de informalidad, todo tipo de ilegalidad. ¿Cuántas veces hemos visto en los medios de comunicación que en un taxi hubo secuestro express, que en un taxi hubo un asalto, que en un taxi hubo complicidad? Y resulta que cuando vemos en los medios de comunicación, no es un taxi, es un vehículo de color amarillo, que nada tiene que ver con un taxi. Entonces nos involucran a todo. Con esto no quiero justificar. Siempre hemos dicho que la ley está ahí. El Código Orgánico Integral Penal sanciona a quien no utiliza el taxímetro. No queremos ningún tipo de privilegio. El Código Orgánico Integral Penal sanciona a aquella persona que se niega a brindar el servicio. Ahí está establecido 7,5 puntos en la licencia de conducir, el 40% del salario básico unificado. ¿Necesitan entonces sanciones, controles más rigurosos? Para todas aquellas personas que no cumplen con la ley. Si nuestros compañeros no cumplen con la ley, pues tendrán que ser sancionados. Pero asimismo la aplicación del artículo 386 de que aquella persona que no cuenta con un título habilitante tiene que ser sancionada. Por esa razón es que nosotros manifestamos y decimos, es necesario erradicar la informalidad. Mire que a qué punto se ha llegado a la ingrata tarea de en 20 minutos colocar un papel amarillo, que eso ya es delito, un papel amarillo en un vehículo de cualquier color y salen a trabajar. Se dan a la ingrata tarea de clonar los adhesivos de identificación municipal. Eso ya es delito. Aquí tiene que ayudarnos inclusive la Policía Nacional. Y por esa razón es que hemos dicho nosotros, es importante que la coordinación entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los municipios. Nosotros saludamos y felicitamos que inclusive el día sábado hubo una reunión muy importante y qué lindo fue ver al SRI,
al municipio y encabezando la reunión el señor subsecretario de Transporte y Obras Públicas, y nosotros que estamos involucrados en esta situación hemos dicho: Quito, Pichincha, lamentablemente alguien por ahí nos relega, nos hace a un lado, nos discrimina inclusive al punto de que no somos invitados a las reuniones. Quito tiene el 45% del taxis aquí en el país. Nosotros hemos dicho que necesitamos ser... No conocemos la información. El señor subsecretario el día sábado nos daba a conocer una información súper importante para quienes ejercemos. Y hoy esperamos que en el auditorio la dé a conocer a todos los dirigentes, porque es necesario tener la comunicación correspondiente. Nosotros en ningún momento, como Pichincha, como Quito, hemos anunciado un paro. Por ahí a alguien se le ocurrió convocar inclusive a una asamblea de presidentes del país para tratar sobre un paro. Nosotros hemos dicho, estas son acciones progresivas que lo único que buscan es el entendimiento entre las partes y que al final de la jornada se beneficien. Y que ¿ustedes lo que buscan es que se eliminen estas dos aplicaciones? Que deben salir del país, porque inclusive los dineros que reciben se fugan del país, ni siquiera se quedan aquí. ¿Ustedes tienen datos? Entonces nosotros sabemos exactamente, porque no tienen RUC. ¿Cómo cobran? Por eso hemos pedido el SRI que venga, que esté presente para que nos digan por qué. Hace unos meses atrás el SRI cerró el RUC a Cabify. Y resulta que nos manifiestan y nos dicen, es que Cabify ya está, por otro lado, con otra razón social. Para eso nosotros necesitamos la información, que nos den a conocer. No conocemos, desconocemos. Por eso es que hemos pedido que inclusive el superintendente de bancos, cómo es que pueden cobrar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, cómo es que facturan. Todas esas cosas es necesario, es importante que nos ayuden, yo creo. ¿Usted cree que con la eliminación de estas dos aplicaciones, de este servicio que se da a la ciudadanía, pueda mejorar la situación del taxismo? De ninguna manera, porque estas son una serie de compromisos inclusive que nosotros debemos cumplir. Debemos ser conscientes de que el usuario, que es la razón de ser de nuestra existencia, necesita un mejor servicio, pero asimismo necesitamos nosotros que se erradique todo vehículo que no tiene un título habilitante, que no está autorizado por el municipio, que no tiene que ver nada con el servicio de transporte. Pero mire, que inclusive de otros cantones vienen a trabajar acá en Quito, entonces se mete en el mismo saco a quienes sí estamos cumpliendo, porque ningún compañero va a poner en riesgo su fuente de trabajo, si cabe el término. Ningún compañero va, tenemos las ordenanzas municipales que sancionan a aquellas personas que no cumplen con el retiro, con la terminación, con la revocatoria de las habilitaciones operacionales. Es decir, nosotros no somos irresponsables para poner en riesgo nuestra fuente de trabajo, que es nuestra familia la que se sustentan de eso. Ya el ciudadano común y corriente, que es quien hace uso de su servicio, ¿cuáles son las ofertas y las mejoras? Porque si bien han optado por el uso de una aplicación, debe ser por seguridad, por un precio justo, por un mejor servicio. ¿Cuáles son las ofertas concretas que le darían al ciudadano ya a los taxistas? Nosotros somos entidades sin fines de lucro. Nosotros no velamos por incrementar nuestros bolsillos como hacen estas empresas, que hay de por medio mucho dinero. Nosotros no podemos inclusive bajar las carreras de 5 a 4 dólares, porque miren que hace 13 años el uso del taxímetro hemos manifestado, hemos dialogado en muchas ocasiones con el señor secretario de Movilidad, Darío Tapia, antes Fausto Miranda, ahora le hemos dicho que no queremos privilegio. Aquella persona que no cumple con la normativa correspondiente, si tiene que ser sancionada, debe ser sancionada. Entonces, pero asimismo, hablar de informalidad, hablar de ilegalidad, hablar de aplicaciones que están en las nubes, que nadie los conoce, que son vehículos fantasmas, es hablar de inseguridad ciudadana. Nosotros, es posible que haya, y lo reconocemos, debilidades en el tema del fortalecimiento, de la calidad del servicio, pero para eso estamos las autoridades, para eso estamos para velar, porque inclusive nos ven como la gallina de los huevos de oro, cuando nos vienen a querer dar capacitaciones. Somos 25,000 taxistas, a $50 nomás, eso multiplique por cuánto es. Nos acaban de dar una capacitación en el municipio, nosotros esperamos que esto sea constante, que sea permanente. Hemos dicho inclusive que la capacitación, el certificado sirva para pasar la revisión técnica vehicular, que se constituya en un documento para poder seguir brindando el servicio, pero ahí tenemos que trabajar y tenemos que trabajar mucho. Creemos que la responsabilidad es compartida y aclarando una vez más,
Por esa razón es que nosotros dijimos de 10 a 12 de la mañana vamos a caminar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a fin de no afectar a aquella persona común y corriente que sale a trabajar todos los días. No es una paralización, no es una paralización, no es en contra de nadie, esto es en contra de estos aplicativos que atentan contra los intereses y los ingresos de personas que venimos prestando el servicio más de 70 años en Quito, capital de la República. Muchísimas gracias a Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. A usted, muchas gracias. Momento de una pausa, enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más noticias. El Congreso de Estados Unidos aprobó la renovación del sistema generalizado de preferencias para Ecuador. La decisión fue saludada por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. El beneficio se aplicará de manera retroactiva. A través de su cuenta personal de Twitter, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, informó que el Senado de los Estados Unidos aprobó la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, para Ecuador y otros 121 países. La decisión contó con el voto favorable de 65 senadores, de los 97 que estaban presentes. El ministro Campana aseguró que la renovación del SGP beneficiará a los trabajadores productores y exportadores y que dinamizará la economía del país. El beneficio se extiende a más de 300 productos ecuatorianos que podrán ingresar al mercado estadounidense. La renovación del mecanismo tendrá vigencia retroactiva desde el 1 de enero del 2018. Ahora se espera que el presidente Donald Trump emita su sanción favorable a la renovación del sistema generalizado de preferencias. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se reunió con el embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Luis Gallegos. La cita se cumplió la mañana de este viernes en las instalaciones de la sede legislativa en Quito. Entre los temas que abordaron las autoridades están el fortalecimiento de las relaciones internacionales, igualdad de género y movilidad humana. Así lo destacó el embajador Luis Gallegos. Yo creo que es muy importante el hecho de que los esfuerzos ecuatorianos en los temas como el que usted anota, el tema de movilidad humana, el tema de género, el tema de la niñez, el tema de la lucha contra la pobreza y otros temas sean relevados en el concierto internacional. Como representante diplomático, yo hago las gestiones de comunicarnos y mantener una coordinación, pero fundamentalmente es una relación de parlamentos, o sea, nosotros fundamentalmente apoyamos que los parlamentos y la Unión Interparlamentaria tengan la capacidad de discutir estos temas. Justamente hay una reunión la próxima semana en Ginebra donde va una delegación parlamentaria y nosotros la recibiremos para apoyarle en lo necesario sobre los temas sustantivos que tengan necesidad y obviamente buscar el establecer una hoja de ruta y un plan estratégico de las relaciones futuras entre el Parlamento ecuatoriano y la Unión Interparlamentaria en la cual nosotros tengamos que apoyar. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, acudió al hospital militar para visitar a los heridos en el último atentado en Mataje, provincia de Esmeraldas. La titular del Legislativo se solidarizó con las familias de los militares. El pasado 20 de marzo en Mataje, zona fronteriza con Colombia, un artefacto explosivo fue detonado cerca de una patrulla militar y dejó como saldo 3 militares fallecidos y 13 heridos. La Comisión del Régimen Económico ultima detalles del proyecto de ley para la eficiencia de trámites. La mesa legislativa entró en la revisión del capítulo final de la iniciativa. A día seguido, la Comisión del Régimen Económico trabaja en el proyecto de ley para la eficiencia de trámites. En esta ocasión, los comisionados centraron su análisis en los capítulos finales de la iniciativa. Juan Cristóbal Lloret propuso la creación de un organismo que regule la aplicación de la norma, con la finalidad de que se pueda dar cumplimiento estricto a lo que está establecido en esta ley. Precisó que es hora de eliminar los trámites burocráticos en el sector público. Que muchos de los ciudadanos se quedan en la indefensión cuando van
a realizar un trámite dentro de la institucionalidad pública, este trámite no es aceptado o no tiene una respuesta oportuna, inmediata, eficiente, el ciudadano se queda en la indefensión. Pero además, la Comisión del Régimen Económico conoció las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa que remitió nuevos proyectos de ley. La una es una presentada por el asambleísta Henry Cucalón que se refiere a reformas del sistema de contratación pública y hay un pedido de reformatorio del Código de Comercio. Las propuestas serán analizadas conforme el orden de los proyectos de ley en trámites. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El foro Juntos por el Cuidado y la Protección de la Fauna Urbana, de iniciativa del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, se llevará a cabo este martes a las 10 de la mañana en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. A la par este acto, en la Plaza Juan Montalvo se desarrollará una feria de adopción, presentación canina y la recolección de firmas en apoyo al bienestar animal del país. El titular del grupo parlamentario, el asambleísta Jorge Yunda, explicó que este espacio tiene como objetivo visualizar las acciones que desde el sector público y privado se implementarán tras la próxima vigencia del Código Orgánico del Ambiente. El legislador recalcó que la tarea apenas inicia, pues dijo, solo en la ciudad de Quito existen aproximadamente 60.000 perros, de los cuales 300.000 se encontrarían en situación de calle. Estas cifras alarmantes deben ser consideradas para generar políticas dirigidas a remediar esta situación lo más pronto posible, enfatizó el legislador. Este encuentro permitirá conocer y dialogar con la ciudadanía sobre las obligaciones de los gobiernos autónomos descentralizados establecidas en el Código Orgánico del Ambiente respecto a la fauna, acciones realizadas por organizaciones sociales sobre esta temática y las prácticas exitosas del cuidado animal en el país, así como en la región. Un bus de la cooperativa Rutas Portovejenses se accidentó en la vía Jipi-Japa, casco de la tarde del sábado 24 de marzo. El bus se volcó en una curva. El siniestro dejó como resultado 12 personas fallecidas y más de 20 heridos, según datos del sistema ECU 911. Los heridos fueron trasladados a varias casas de salud de la costa. La vía fue cerrada de manera temporal y al lugar acudieron más de 15 vehículos de entidades de socorro. El presidente de la República en su cuenta de Twitter se refirió al accidente y escribió: con profunda tristeza lamentamos la pérdida de 12 vidas humanas. Un abrazo solidario a las familias de los fallecidos. La impericia vuelve a ser causa de esta tragedia. Basta de jugar con la vida en las vías. Asimismo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, también se pronunció. Más víctimas en accidentes de tránsito. Las autoridades deben tomar acciones y correctivos necesarios para evitar estas tragedias. A los heridos y familiares de los fallecidos en Manabí y Cotopaxi, Dios les dé la fortaleza para enfrentar este duro momento. Les contamos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas busca promover una movilidad segura en el Ecuador y reducir el número de siniestros de tránsitos en las vías. Por ello, organiza el concurso denominado Premio Nacional de Seguridad Vial 2018. ¿Cuáles son las bases del concurso? Para ello saludamos ya con Álvaro Guzmán, subsecretario del Ministerio. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Coméntenos cuáles son las bases y en qué consiste este concurso. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. No quiero dejar escapar esta oportunidad para enviar un abrazo caluroso a las víctimas de los accidentes de tránsito que hemos tenido en estos últimos días. Justamente por la severidad y la cantidad de accidentes que han habido desde el año pasado, el Ministerio de Obras Públicas ha emprendido una serie de iniciativas con el fin de promover la seguridad vial. Lo que se busca es menos siniestros en las vías, a propósito de lo que sucedió este fin de semana. Sí, aunque suene un poco
un poco teórico, nosotros no es que queremos menos siniestros, queremos eliminar los siniestros. No es justificable que ninguna sola vida se pierda en las vías. No es justificable que la gente salga al trabajo, que la gente vaya a estudiar, que la gente vaya a visitar a sus familiares y no llegue. Eso no es justificable desde ninguna perspectiva y esa visión tenemos como ministerio. Como parte, justamente para eliminar estos accidentes, nosotros hemos tomado una serie de iniciativas enmarcadas dentro del Pacto de la Seguridad Vial, que fue firmado por varios actores, tanto de sociedad civil como de gobierno, el año pasado. Una de estas medidas es justamente el concurso que usted menciona, que lo que busca es promover las iniciativas que vienen desde la sociedad civil para que nos ayuden a reducir los accidentes de tránsito. Lo que buscamos es justamente promover estas iniciativas. Son varias las categorías en las que puede participar la ciudadanía. Tenemos en transporte, todas aquellas medidas que dentro del transporte puedan reducir. ¿Está dirigido este concurso para la ciudadanía? Para la ciudadanía, sí, sociedad civil. Son varias las categorías que tenemos. Tenemos transporte, iniciativas de educación, campañas de comunicación, cualquier iniciativa que crean ustedes que aportan, que la ciudadanía piensa que aporta a reducir los accidentes de tránsito, son bienvenidas. ¿Cuándo pueden ya poder postularse para este concurso? ¿Cuáles son los requisitos? Simplemente en la página web del Ministerio y Obras Públicas, obraspublicas.gov.es, pueden ingresar. Ahí tenemos nosotros un aplicativo donde pueden ingresar sus iniciativas. Las iniciativas se podían inscribir hasta el día de hoy, pero por solicitud de varios grupos se ha extendido el concurso, se ha extendido la recepción de las iniciativas una semana más. ¿Qué parámetros debe cumplir para poder registrar? Usted nos ha dicho en diferentes temáticas, con diferentes temas, diferentes iniciativas también. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir para poder postularse? Es abierto, es completamente abierto. Aquí lo único que necesitamos es que sean proyectos o programas que buscan la reducción de accidentes viales. No está limitado. Entonces es bastante abierto, justamente para nosotros. Nosotros como Estado sabemos que no sabemos todo lo que hay por hacer y sabemos que dentro de la sociedad civil existen maravillosas iniciativas. Entonces queremos conocer esas iniciativas, ver cuáles son las que mejor se podrían aplicar e intentar replicar esas iniciativas. ¿Cuáles serán los parámetros de calificación para otorgar este premio? ¿Habrá algunos ganadores o solamente uno? No, habrán varios ganadores. Los parámetros que se buscan es cuáles podrán ser replicables con mayor facilidad y mayor impacto puedan tener con el fin de reducir los incidentes de tránsito. La otra pregunta que yo le quería hacer, ¿cuál es el premio que obtendrán los ganadores? Más allá de un premio es el reconocimiento que tendrán los ganadores. ¿Y podrán ejecutar la acción que ellos planteen? Exactamente. Con la ayuda del ministerio trataremos no solamente de aplicar, sino de que se replique. Aprovechando su presencia, quería consultarle su reacción y cuál es su opinión respecto de esta movilización que está haciendo el gremio de taxistas para que se dé de baja estas aplicaciones de taxis, Uber y Cabify. Ellos dicen que ha afectado su trabajo. A ver, primero que nada, estas aplicaciones no tienen ningún reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano. Estas aplicaciones no son homologadas. Nosotros tenemos un reglamento bastante claro en el tipo de aplicaciones que pueden ser homologadas. Con esto quiero decir que el Estado ecuatoriano permite estas aplicaciones, pero siempre y cuando sean homologadas dentro de lo que dice la norma y la resolución. Lastimosamente, estas aplicaciones no están apegadas a lo que dice la norma y la regulación. Si es que ellos estuvieran apegados a las leyes ecuatorianas, podrían operar sin ningún inconveniente. ¿Operan de manera ilegal entonces aquí? Ellos operan de manera ilegal, utilizan la plataforma tecnológica para delinquir.
para hacer un delito, y eso no es permitido, porque ellos utilizan vehículos que no tienen permisos de operación, utilizan conductores que no son profesionales. El Estado ecuatoriano ha hecho una inversión sumamente grande en el tema de transporte seguro. La mayoría de taxis tienen ahora cámaras y botones de pánicos que en el momento que una persona se siente en peligro o siente que su vida puede correr algún tipo de peligro, aprieta el botón de transporte seguro y recibe la ayuda del ECU 911. Estos vehículos que son utilizados en estas plataformas no tienen ninguna de estas medidas. Entonces, si bien parecería que son más seguras, realmente no lo son, porque no son vehículos que tienen los permisos adecuados. No sabemos quiénes son los conductores que están encima y no podemos hacer ningún rastreo de esos vehículos. Bien, muchísimas gracias y como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias a usted. Continuamos con más información y ahora cambiamos de tema. Hoy en la esencia de la ley, nuestra compañera Mariela Logroño nos cuenta los alcances de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto del 2016. Mariela nos comparte historias de este hecho que conmocionó al país. La esencia de la ley. Un equipo de TVL Noticias nos trasladamos hasta la provincia de Manabí, una de las zonas más afectadas por el terremoto de abril del 2016. Hoy, en Esencia de la Ley, conoceremos los alcances de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de estas zonas. Historias y experiencias que compartimos con ustedes de un hecho que conmocionó al país entero. Llegar a la provincia de Manabí es recordar lo ocurrido en el 2016, cuando un terremoto de 7.8 en escala de Richter sacudió a este punto del país. Allí se registró el colapso de varias edificaciones, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, así como la pérdida de vidas humanas y largas horas sin electricidad y agua potable. En la actualidad, la ciudad de a poco se levanta, aunque aún podemos ver en la zona cero edificaciones destruidas y olvidadas. Para conocer cómo avanza la ayuda, conversamos con el teniente político Gustavo Pilco, quien sostiene que el gobierno en su momento sí prestó el contingente, pero que aún quedan muchas cosas por hacer. Fuente de trabajo que es lo que necesitamos después del terremoto para poder activar lo que es la economía de nuestro cantón Puerto Viejo y la provincia. Desde la función legislativa también existen iniciativas. Francisco Hidalgo, gestor de la Casa Legislativa de Manabí, nos cuenta que los espacios de diálogo se han fortalecido. Ahora la ciudadanía se mantiene alerta de lo que el Estado realiza en favor de esta zona del país. Porque ellos se sentían invisibilizados también. Si bien es cierto, teníamos a los asambleístas provinciales, pero no teníamos un nexo directo entre la ciudadanía y la asamblea. En la mencionada ley se estableció la creación de una Secretaría Técnica para la Reconstrucción que cumplió con 3 ejes: emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Según información de esta Secretaría de Estado, a través del Plan Yo Construyo, en viviendas del 2017, fueron entregadas más de 3.000 viviendas, 1.122 en construcción, 800 por contratar y más de 18.000 viviendas reparadas. Manos Solidarias es el proyecto habitacional que emprendió el Gobierno Nacional tras el terremoto para apoyar a más de 300 familias que ahora residen en el sector del Guavito. Conversamos con varios vecinos y nos cuentan sus experiencias. Continuando con nuestro recorrido, llegamos hasta el Guavito. Allí nos recibieron 3 madres de familia: Karina Astudillo, Diana Saltos y Mercedes Macías, quienes aún recuerdan lo que significó en sus vidas el terremoto. Y tuve algunas pérdidas de familiares y hasta ahora no podemos superar el dolor de haberlos perdido a ellos. Eso nos afectó bastante porque había enfermedades. Murieron familiares, pero ya no quiero acordarme porque me pongo mal. Acompañamos a estas mujeres a conocer sus nuevas viviendas. Son sencillas pero acogedoras. Muchas de estas familias han optado incluso por emprender micronegocios como tiendas de abarrotes, sastrería, venta de suministros, entre otros, como una forma de sobrevivir. Así como Ángela Zambrano. Saliendo adelante, sí, porque por lo menos aquí me entretengo, así sea, vendiendo poquito, pero ahí. El ambiente en Manos Solidarias es placentero, un sitio seguro para que las familias manavitas puedan empezar. Son más de 300 hogares que ahora son vecinos y que incluso se han convertido en personas muy cercanas y se apoyan de manera permanente. Siempre uno dice que los vecinos son como una familia y para que la ayuda del Estado muy buena. Me siento muy bien en este sector, feliz. Gracias a Dios, me siento bien.
Para la reactivación económica fueron entregados 125 millones de dólares para pequeños productores y más de 30 millones en créditos. Mientras caminábamos por las calles de Puerto Viejo nos encontramos con un personaje muy especial. Se trata del timbalero de Manabí, 23 años entregando música y arte aquí en el Parque Central. Seguramente si usted escucha el nombre de Washington Vinuesa no le sonará a alguien conocido, pero si le preguntan por el timbalero del Parque Central de Puerto Viejo, inmediatamente llegará a su memoria el hombre que toca los timbales en el Vicente Amador Flor. Lo encontramos en la glorieta del parque. Estaba contento de imponer el sonido de su instrumento. Estaba con su caja amplificada, consola, micrófono y timbales. Nace por la necesidad que tenía esta persona y para que tengo en casa. Luego del terremoto le prohibieron que toque su música, pero él decidió que era el momento para alegrar a la gente manabita, a la que califica de valientes. La gente muchas decía de que no podía ser porque Puerto Viejo estaba de duelo. Yo le decía, ¿cómo puede estar de duelo Puerto Viejo? Tenemos que levantar el espíritu, tenemos que cantar, tenemos que disfrutar la vida. Josa vive por la música, pero no vive de ella, según su propio relato. Entre otros aspectos, la ley contemplaba el incremento del impuesto del IVA del 12 al 14% por un año y también un día de sueldo. En la actualidad, Manabí se levanta día a día por convertirse en una de las provincias productivas y más turísticas pese a la adversidad. Hasta la próxima. Agenda legislativa. Revisamos la agenda de actividades para este lunes 26 de marzo en la mañana. A las 9:45, rueda de prensa de la asambleísta Norma Vallejo. Solicitud de la derogación del decreto número 094 respecto a la desvinculación de servidoras y servidores permanentes con el fin de acogerse al retiro de jubilación. Esto será en la sala de prensa del Palacio Legislativo. Así concluimos esta emisión, amigos. Antes los dejamos con el tip del día sobre habilidades de estudio. Que tengan un buen día. El tip del día para mejorar tus habilidades de estudio. Crea un ambiente propicio para el estudio. Necesitarás poco ruido, mucha luz natural, una superficie limpia y unos muebles cómodos. Si vas a estudiar, debe ser en un ambiente que te haga tener ganas de relajarte, leer y entender. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Primera Emisión.